Bienvenido. Te estábamos esperando. Mi nombre es Arturo. Soy originario de Chihuahua y trabajo como trailero. Me gano la vida trabajando para distintos contratistas, haciendo viajes entre estados, llevando diferentes tipos de cargas. Esto que estoy por contarte me ocurrió en uno de mis más recientes viajes. Anteriormente este trabajo dejaba muy buen dinero, pero con el tiempo las empresas nos empezaron a dejar de lado a los veteranos. Ahora prefieren contratar a los jóvenes porque dicen que trabajan más. Esta situación me llevó a aceptar viajes más largos, de poca paga o incluso aquellos que otros no querían tomar. Desde que hice más pesadas mis jornadas, empecé a tener problemas con mi esposa y con mi hija. Me refugié en la bebida y me repetí a mí mismo que llevar dinero a casa era mi única responsabilidad y que ellas podrían arreglárselas solas en casa, pero pronto me daría cuenta que las cosas no eran así de sencillas. La primera en irse fue mi hija. No tengo muchos recuerdos de su juventud y me arrepiento mucho de eso. Siempre deseé tener una niña y ahora que no está pienso en todas las cosas que pudimos compartir. La siguiente en irse fue mi esposa. Tengo vagos recuerdos de nuestras peleas cuando llegaba borracho a la casa y los reclamos que me hacía por pasar tanto tiempo en el trabajo. No fue nada difícil acordar el divorcio. Después de todo, ya no había algo más que nos mantuviera juntos. Después de que se fueron, lo único que me quedó fue mi viejo tráiler y la carretera. Después de todo es lo único que sé hacer bien. Los que nos dedicamos a esto sabemos lo peligrosas que pueden ser ciertas rutas. En parte por la situación del país, pero otras tantas lo son por cosas que son difíciles de explicar. Hace unas semanas acepté un viaje que mis otros colegas no quisieron tomar. Sabía de la fama de esa ruta, pero llevaba ya varias semanas sin conseguir trabajo, así que levanté la mano. Me encontraba transitando por carretera pasadas las 3 de la mañana. Fue entonces que a mitad de la nada vi un hombre caminando a las orillas, alzando su mano en señal de raid. Al verlo, quise detenerme para ayudarlo, pero la situación era muy extraña. No había absolutamente nada a kilómetros o algo que me indicara que ese hombre necesitaba ayuda. Tal vez quiere robarme, pensé. Seguí de largo y luego de un rato llegué a un área de descanso. Paré la unidad y miré a mi alrededor. Había 2 trailers más en el lugar. Me acerqué para ver si encontraba algún colega y pedir prestado un encendedor, pero no había nadie. Posiblemente estaban dormidos en el camarote y sus unidades. Al regresar pude notar que alguien rondaba mi tráiler. Me acerqué lentamente hasta que sorprendí a un hombre joven de buen aspecto que al parecer buscaba algo. «Oye, ¿se te perdió algo?», pregunté con tono desafiante. «Disculpe, caballero. Estoy buscando a quien pueda ayudarme a llegar al siguiente pueblo». Era el mismo hombre que había visto a mitad de carretera en medio de la nada. «¿Cómo me alcanzaste?», pregunté. «¿Alcanzarlo? Llevo un par de horas en ese viejo café, pero ninguno de tus compañeros estuvo dispuesto a ayudarme», respondió el hombre con una sonrisa en su rostro. Sacó una cigarrera de su chamarra y me ofreció uno, a lo cual no pude negarme. Pensé que si tenía alguna mala intención, ya habría hecho algo contra mí. Por mi parte, siempre llevaba mi navaja conmigo. Me sentía tranquilo y seguro. Ese hombre no se veía peligroso. Luego de conversar un rato, no podía evitar ponerle atención. Tenía una habilidad para hablar que no había visto antes. Siempre me consideré una persona seca, de pocas palabras y también de pocos amigos, pero este hombre había logrado hacerme hablar y sentir la necesidad de seguir escuchando sus historias. Fumamos otro cigarro y me ofrecí por cuenta propia llevarlo. Me agradeció y nos pusimos en marcha. Subimos al tráiler y comencé a conducir. Conforme avanzaba, me fui percatando que ese hombre despedía un olor muy extraño, un olor fuerte, que no había olido antes. Avanzados un par de kilómetros, sus preguntas comenzaron a tornarse algo extrañas. En un principio supuse que no nos conocíamos,
No era imprudencia, solo ignoraba mi pasado y mi vida. ¿Cómo está tu hija?, preguntó. Bien, todo está bien con ella, respondí firme y tajante. Por varios minutos no dijo absolutamente nada. Solo miraba por la ventana y en ciertas ocasiones se burlaba de algo. Eso comenzó a desesperarme un poco. Lo que más molestaba era esa risa discreta, como si no quisiera que yo me enterase de aquello que le causaba gracia. ¿Y tu esposa? ¿Está bien? Sí, está bien, donde sea menos aquí, respondí luego de una risa burlona y falsa. Aquel hombre hizo lo propio y siguió mirando hacia afuera, pero luego de un rato de silencio me hizo otra pregunta que me desconcertó. ¿Y la extrañas? ¿Extrañar a quién? Tu hija, que si extrañas a tu hija. En ese momento me puse muy nervioso. Mis manos comenzaron a sudar y por algún motivo sentía intimidación. Tal vez miedo ante la presencia de este tipo, que a simple vista pareciera un hombre amable y agradable, pero de pronto su mirada se tornaba extraña. Ni siquiera podía mirar a los ojos por más de 2 segundos. Un escalofrío subía por mi espalda hasta la nuca, y una sensación de peligro me inundaba. De forma repentina sentí que este tipo era peligroso. Antes de poder responder esa última pregunta, él hizo otra cuestión. ¿Sigues soñando con la muerte? En ese momento supe que algo andaba mal. Llevaba días soñando con ese accidente. Soñaba con mi hija, que no podía ayudarla, pero él no podía saberlo. ¿Cómo? Aquel hombre solo seguía carcajeándose. Fue entonces que retorné mi vista a la carretera y juraría que vi la silueta de una mujer ahí enfrente. También podría jurar que era mi hija. Frené de golpe, casi perdiendo el control de la unidad. Pero no me importaba. Bajé rápidamente, pero no había nada. Incluso me asomé por debajo del tráiler, pero no. Todo había sido producto de mi imaginación. Abordé una vez más a la unidad. Ese hombre seguía ahí sentado, mirando al frente. ¿La viste? En un tono de burla me preguntó, pero no respondí. Encendí el vehículo y de nuevo arranqué. Avanzamos algunos metros cuando de nuevo comenzó a burlarse, pero esta vez no era exagerado como en la ocasión anterior. Esta vez solo gemía, como si se aguantase la risa. Quise voltear a verlo, pero con el rabillo del ojo pude ver la forma de su rostro. Parecía que se había deformado. Su cabeza era más grande que antes. Parecía tener cabello rizado y alborotado exageradamente. Y ese sonido de intento de risa ya no era el mismo. Había cambiado a un tono más grave. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, pregunté sin atreverme a voltear a mirarlo. Comenzó a hablar en un idioma que yo no entendía. Parecía que solo balbuceaba, como si rezara en voz baja. Yo por mi parte comencé a gritarle que me dejara en paz. Estaba aterrado. ¿Acaso quieres ver a tu hija?, preguntó mientras comenzaba a carcajearse y acercaba su rostro a mi oído. Podía sentir su saliva cayendo en mi hombro, si eso era lo que emanaba de su boca cuando se burlaba. Luego de esto vi que realizó un movimiento. Se agachó un poco hacia la parte de abajo. Yo tenía algunas botellas de vidrio en el suelo. Miré levemente para ver lo que estaba haciendo, lo que hizo que el miedo me invadiera completamente. La forma de sus piernas, eso no tenía ningún sentido, como si sus rodillas estuvieran giradas. El tono de su piel era marrón con hoyos en todo el cuerpo. Posiblemente de ahí venía ese olor repugnante. Sus pies eran exageradamente grandes y sus ojos eran rojos, pero una sustancia negra salía de ellos. Arrancó la mitad del
la botella con una mordida y comenzó a masticar para posteriormente tragarse el vidrio. Frené de golpe hasta quedar en alto total. Esa cosa me estaba mirando fijamente y podía ver que la expresión en su rostro no era una risa. Era algo más siniestro y me dijo: Hoy no es tu día, pero te estaré esperando. Nos divertiremos allá abajo y podrás ver de nuevo a tu hija. Creo que nadie te lo dijo. Tu hija no tuvo un accidente. Fue algo que ella misma provocó. Escuché cómo abrió la puerta y por su propia cuenta descendió. Apenas bajó y cerró la puerta, pero eso, lejos de alegrarme, hizo que el pánico se incrementara. Cuando me di cuenta que, a pesar de que había bajado del tráiler, su rostro seguía a la altura de la ventana. Me miró fijamente a los ojos mientras sonreía de una forma siniestra. Pude sentir la desesperación en todo mi cuerpo. Quise acelerar, pero mi cuerpo no reaccionaba. No tardó en dar media vuelta y caminar hacia la oscuridad, saliendo del camino. Me quedé varios minutos ahí. Estaba aterrorizado. No sabía cómo reaccionar ante lo que había vivido. Y sobre todo, no sabía si lo que dijo sobre mi hija era verdad. Estaba devastado. Ya pasaron varias semanas desde que vi esa cosa, y a pesar de la experiencia, sigo recorriendo las mismas rutas peligrosas, pero pequeños impulsos recorren mi cabeza cada vez que paso cerca de un barranco, por la culpa que ahora me consume. Si esa cosa decía la verdad, yo soy el responsable de que mi hija ya no esté aquí, en este mundo.